Bienvenidos y bienvenidas a su sección Tu canto, tu voz. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a todos los que están viendo este video en redes sociales y también a aquellos que nos escuchan por Radio Stack. Muchas gracias por sintonizarnos y por estar hoy un día muy especial para nosotros. Estamos muy contentos porque estamos de gala recibiendo una escritora desde muy lejos, pero no una escritora cualquiera, una increíble escritora que nos ha hecho el favor de coincidir con nosotros y por lo cual estamos muy agradecidos, ya que estoy seguro que a más de uno de ustedes les va a encantar esta charla. Estoy con María Piña. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén viendo, escuchando en nuestra Radio Stack. Pero Daniel, antes de nada quiero decirte que ningún favor, que estoy encantadísima de compartir con vosotros con Stack Slot y agradecida, por supuesto, por esta oportunidad de poder mostrar un poquito de quién es María Piña. Muchísimas gracias. No, pues también estamos de este lado muy agradecidos y me gustaría iniciar con una breve reseña que nos hizo el favor de compartirnos para dar inicio a esa entrevista como te mereces, hablando un poquito de ti. Bueno, pues ¿quién es María Piña? María Piña es profesional de comunicación, es autora, actriz y declamadora. Ha trabajado en relaciones públicas y empresaria de marketing y datos. Es natural de Santo Domingo, en República Dominicana, pero reside en España desde el año 2015. Actualmente sus artículos y entrevistas son publicados en varios medios de comunicación de Europa y Latinoamérica. Como escritora, se ha especializado en la temática sensoerótica, con 3 libros. El primero es Despertando tu sensualidad, publicado en Panamá 2005. El segundo es Deseos inconfesables, en España, con la primera edición en 2007 y después una reimpresión en 2018. Y finalmente el más reciente es Susurros al oído, en España 2021, por la editorial Cajón Desastre. Asimismo, colabora desde hace 6 años en el Festival Internacional Grito de Mujer en defensa de estas, alzando la voz en contra de todas las injusticias, especialmente las de violencia de género. Participa activamente en ferias, festivales, encuentros internacionales, programas de radio y televisión. Participó en Cosmopoética en las ediciones 2020 y 2021, respectivamente, así como también en la Feria del Libro de Formosa, Argentina, en octubre de 2021, y en la Feria del Libro Mundial Virtual de Cabra en España, Estados Unidos, Perú y la más reciente en Argentina. Pertenece a diferentes grupos literarios y ha publicado en múltiples antologías y revistas literarias de nivel tanto nacional como internacional. Y bueno, pues también es una invitada y es una escritora multipremiada, entonces estamos muy contentos de recibirla, puesto que en 2018 en la sede de Madrid recibió el premio Gladiadores en el exterior en el apartado literario de libros por el libro Deseos inconfesables. Recientemente ha sido galardonada con el Premio Latinoamericano de Oro en 2021 como comunicadora social de impacto tanto en España como en Europa. También recibió el Premio César Vallejo 2021 a la excelencia periodística por la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Y también ha recibido diferentes reconocimientos como Mejor Escritora y Poeta Revelación del Año, y el Premio Internacional Frida Kahlo en España, organizado por Arte Ahora de la Academia de Literatura Moderna y la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la SMGE, sede en Andalucía. Entonces, bueno, así como nosotros seguro que están impactados todos ustedes que nos están escuchando y viendo, estamos muy contentos y emocionados de estar con ella y pues primero que nada preguntarte cómo estás, cómo te está yendo allá por allá. Pues mira, antes, bueno, estoy muy bien, muy contenta y muchísimas gracias, Daniel, por esa reseña que has leído completa. Te mandé una cortita, pero muchísimas gracias. Siempre cuesta hablar de uno, ¿no? Solo decirte que vivo en España desde el 2005. Tengo aquí casi 18 años viviendo. Estoy radicada aquí desde esa época y entonces en el sur de España, me encuentro en Córdoba, Andalucía, justamente. Claro, excelente. Pues muchas gracias por conectarte. Sé que allá es un poquito más tarde que aquí es una hora, es antes de mediodía, pero pues ¿qué te parece si iniciamos esta plática para entrar en calor con un poquito de ti, de tus inicios? Me gustaría saber, y yo creo que a todos nuestros lectores, nos gustaría saber cómo fue ese proceso en el que dijiste que querías dedicarte a esto. ¿Qué fue lo que te impulsó a escribir? Pues proceso como tal no hubo, o sea, no hubo un momento en el que yo dije me quiero dedicar a la poesía, creo que no lo hubo, creo que desde siempre Daniel ha estado conmigo,
desde pequeñita siempre digo que en nuestros países latinoamericanos, como sabes y bien has dicho, nací en República Dominicana, en Santo Domingo ciudad, pues siempre llevábamos ese cuadernito, las niñas, de pensamientos y de poesías, y yo creo que eso de alguna que otra forma sí que nos va inculcando, aparte después siempre hacemos mucho teatro, yo desde que me recuerdo encima de un escenario, ¿no? Aunque sea a ras de suelo, pero era jugando a las muñecas, jugando a las modelos, jugando al teatro. Y entonces también es verdad que teníamos ese cuadernito de pensamientos y de poesía que llevábamos al colegio. Y yo creo que ahí, poco a poco, fui descubriendo que me gustaba. No sabía ni lo que escribía. Tenemos pensamientos, poesías, y ya de mayor supe que eran esas letras se podían llamar poemas o poesías. Sí, así empezó todo y desde entonces enamorada de la literatura, de la escritura y de la poesía. Qué interesante. Entonces, podemos decir que fue un instinto natural en ti que siempre estuvo, formó parte de quién eras, de, no sé, a lo mejor tuviste Yo algún creo que sí. familiar que te impulsó en esa parte o dentro del entorno familiar había ese interés por esta área de la cultura, o No, fue, sí, sí. mira, dentro del entorno familiar, es verdad que días me estaba acordando justamente, Daniel, que mi hermano pequeño, bueno, pequeño, pero es muy grande ya, mi hermano Cristian, era muy romántico, es muy romántico. Y entonces es verdad que él sí escribía poesías y escribía canciones. Escribía bueno, letra para canciones, ¿sabes? Entonces, Ujú. pero con sus melodías, y yo creo que, y sí que yo a veces le revisaba su cuaderno para ver lo que él escribía, y me encantaba lo que yo leía, era mi hermano Cristian, de verdad, no sé si sigue tan romántico, pero sí que de pequeña yo recuerdo que le encantaba escribir. Pues por ahí puede que me venga a mí el tema de esta vena de escribir poesía. Ay, qué increíble, me parece increíble. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto hasta ahora de tu trayectoria? ¿Con qué es lo que te has encontrado una vez que iniciaste, bueno, que hiciste de tu vida las letras? Pues mira, retos, no sé si llamarlos retos, pero quizás sí, es el tema de, quizás Daniel, por la línea en la que yo escribo, ¿no? Yo me dedico a una línea sensoerótica y hay mucha gente que lamentablemente no, digamos, no tiene la mente abierta, ¿no? No está ahí como para asimilar. Entonces, y también por el desconocimiento y por los tabúes que hay, sí que han sido muchos retos de quizás tener que explicar o tener que me digan, por ejemplo, mira, tu libro se ve muy bonito, pero no lo voy a leer porque me da vergüenza. Que yo me quedo, ¿perdona? O sea, una mujer con 40 años que me diga que da vergüenza leer, pero es que ahí no pongo nada soez. Entonces, esos pequeños peldaños hasta llegar a que la gente comprenda que la poesía sensuerótica no es realidad, al menos la que yo hago, que además me gusta. Entonces, esos quizás son retos de que la gente empiece a romper esos paradigmas, esos tabúes que además venimos arraigados desde pequeño, tú sabes, de nuestros antepasados. Entonces, con tantos frenos a la libertad de ser, ¿no? A esa libertad de amarnos, de aceptarnos, de disfrutarnos nuestro cuerpo, porque tenemos uno y una vida. Entonces, eso sí que han sido quizás retos para mí. En algún momento que me digan, por ejemplo, ¿por qué escribes eso? O es porque sí es porque independientemente, ¿sabes? Entonces, quizás sí que esos son retos que he tenido que, digamos, que pasar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Excelente. Pues de hecho para allá iba mi siguiente pregunta y qué bueno que lo mencionas porque también leyendo de lo que tú me habías compartido, me surgió esta duda de decir, bueno, yo creo que dentro de ese sistema, lamentablemente, y creo que no es un secreto, o sea, es un secreto a voces, yo creo que todo el mundo lo sabemos, cuando una mujer se decide a escribir, siempre se enfrenta incluso a cargas más complicadas, ¿no? Hay siempre un impedimento y existe también cierto imaginario de que no podías dedicarte a escribir esas cosas. Y de por sí, ya el tema por sí solo es difícil de aceptar para muchas personas, aunque lo viven todos los días, Claro. que se vuelve un tabú. Ahora, ¿cómo lo hace una mujer, no? También, y yo creo que eso es algo impresionante y es muy admirable porque yo considero que necesitamos de esas lecturas. Yo creo que la literatura no solo puede nutrirse de los mismos campos ni de las mismas fuentes. Necesitamos esa experiencia completa de lo que es la vida humana y claro que una de las principales piedras angulares de lo que es nuestra formación como seres, pues es eso, nuestra individualidad, nuestro erotismo, nuestra Y experiencia de naturaleza, al fin y nosotros al cabo. mismos, es nuestra naturaleza. Entonces,
Claro. retomando un poquito de eso, yo quisiera preguntarte, para ti, ¿cómo ha cambiado ese concepto de literatura? A partir de que ahora tú participas en ella y que te has enfrentado a estos retos, ¿cómo ha evolucionado ese concepto para ti? Pues mira, yo creo que ha evolucionado de forma positiva, porque justamente por lo que te... De hecho, y un poquito lo que te decía anteriormente, de esos tabúes, de esos paradigmas, de esos dogmas que nos inculcan nuestros padres antiguamente, en los años 80 y 90, yo también fui víctima de eso. Entonces, yo decía, y de hecho, mi primer libro, Despertando tu sensualidad, nació un poco porque yo tenía escritos y a mí me daba un poco de vergüenza, Daniel. Entonces yo decía, pero yo me preguntaba, pero ¿por qué yo tengo que callar si siento algo? O sea, ¿por qué no puedo decir? Y un hombre entonces me da muchísimo coraje de que ya no solamente por los estigmas que tenemos de los que están trabajando en la construcción, que digo, mami, qué guapa estás, qué cuerpo, no, sino de que el hombre dice lo que quiere y la mujer estaba como supeditada a que no lo digas, que es vergonzoso, que van a pesar de ti, que eres una ramera, uy, que vas buscando lo que no tienes que buscar. Y yo decía, es que no busco nada, simplemente busco ser sincera. Y si lo digo y lo pienso, o sea, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, a raíz de ahí nació ese primer libro, del que hablabas tú, de Despertando tu sensualidad, y los demás. Y realmente con eso, porque a veces me sorprende que día a día también doy algunas charlas y voy a muchos encuentros y personas mayores, te quiero decir, no de mi edad, ¿no? De 60 años, que sabemos que tienen una mentalidad un poco más antigua. Ujú. Cuando acabo de recitar, se acercan a mí y me dicen, wow, María, me ha encantado, qué bonito, qué sublime, qué elegante lo que haces. A mí me encantaría escribir sobre eso, pero a mí me da mucha vergüenza. Y es que lo confirmo, te lo prometo, Daniel, lo confirmo en muchas ocasiones que me dicen lo mismo. ¿Sabes? Entonces, básicamente, pues ha cambiado en mí eso, en sentirme yo libre, en aceptarme y en poder ayudar con un granito de arena con mis humildes letras, como siempre digo, a que la gente un poco rompa con esos tabúes, siempre y cuando, siempre dentro del respeto y de la educación. Eso por supuesto. Claro. Pues qué interesante, de verdad, dentro de las disciplinas del centro también tratamos de impulsar las lecturas de todo tipo, porque a final de cuentas, como te decía, siento que la literatura es ese rango de conocimiento en el que puedes descubrir un millón de posibilidades y creo que precisamente dentro de todas esas experiencias también está esta y me da muchísimo gusto que te animes a escribir y que no solamente lo hagas y lo dejes ahí, sino que lo impulses y que también además inspiras a muchas personas porque hay tantas cosas que no se dicen o que incluso es sorprendente que de pleno 2022 aún existan esos tabús, esos discursos que no se permiten. Entonces yo me pregunto, y mi pregunta para ti es, desde tu obra, el discurso que mueves de libertad, ¿hacia dónde lo dirigirías? Te gustaría pensar que podría ser un discurso de libertad desde lo individual? Bueno, yo más que un discurso, yo creo que sería, Daniel, si algo puedo aportar con estas letras, es que la gente lo primero que tiene que hacer es aceptarse, amarse, o sea, amarse y aceptarse como premisas, ¿vale? En el primer escalón. Y después sentirse libres con esa autoestima muy fuerte para decir, estoy aquí, esto es lo que soy y esto es lo que quiero decir. O sea, y esto da igual del sexo, tu predilección sexual, porque también hay muchos tabúes sobre eso. Me hablan muchísimo. De hecho, tengo en mi libro un poema que va sobre amor en el mismo sexo. Porque ¿por qué tenemos que taparse con un dedo, Daniel, cuando es una realidad? Yo tengo hijos y además intento educarlos en igualdad. Entonces, quizás ese discurso sería el autoestima en ti, es que te ames tú primero, es que respetes y que te respeten, ¿vale? Eso es fundamental. Que tengas una educación sólida, unos valores muy sólidos y que te sientas libre para ser tú. Creo que es muy importante. Y si me siento bien haciendo lo que hago, como mi poesía sensoerótica, porque me gusta, entiendo y respeto justamente que no le gusta a todo el mundo, pues soy feliz, pues oye, tú respétame tú a mí, ¿no? Es como que el respeto para mí es una máxima en mi vida, en todo lo que hago, en la educación, y quizás el discurso sería ese, básicamente.
Muy bien, ¿no? Qué interesante, la verdad, me dejas muy cautivado con todo lo que me dices. Yo creo que, bueno, siempre desde ya como una visión personal, yo siempre he creído que el principal problema y quizás una de las cosas que arraiga a otras dificultades ya, por ejemplo, como lo que es la violencia de género o incluso abusos, siempre está también en el hecho de que es un elemento que se prohíbe, ¿no? Desde la prohibición, el no hablarlo, el no compartirlo, porque si bien eso es lo que nos permite las palabras, enunciarlos, definirlos y sobre todo compartirlos. Y cuando se hace, entonces hay un cambio completo a ese panorama que nos puede beneficiar mucho y me da muchísimo gusto que a través de lo que es el arte escrito, que es la palabra que perdura, tú puedas compartir ese discurso tan importante que es el amarse a sí mismo y respetar a los otros, porque pues es la otredad al final en donde nos encontramos. Esa otredad de la gente que nos rodea. Entonces, la verdad, me emociona muchísimo poder tener esta plática y ojalá que de verdad no sea la última. Me encantaría poder hacer más actividades y seguir colaborando contigo porque considero que es un tema súper importante que, igual como tú bien lo dijiste al principio, en nuestros contextos también muy latinoamericanos, todavía existe esa parte conservadora que no se permite romper con esos tabús. Entonces, referente a eso mismo de los Pero tabús. Daniel, también te digo una cosa, Sí, adelante. una parte conservadora y mucha hipocresía también, Claro, ¿vale? Entonces, a mí eso quizás es lo que me molesta, en plan, te rechazo a ti porque hablas de la sensualidad, porque te digo, mis libros, tú ves mis escritos, nunca, porque además no me gusta, no me interesa, me siento violenta cuando me hablan a cosas así, ¿no? No es que no lo haga, no es que no lo sienta ni me guste, pero dímelo de otra forma, que hay decir las cosas, ¿no? Entonces, tenemos la palabra mágica para poder expresarnos. Y entonces, eso que te decía, que es importante, sobre todo, que podamos aprender a respetarnos y amarnos y aceptarnos. Y todavía en día de hoy, como tú has dicho, hay muchísima hipocresía y muchísimos tabúes que hay que ir rompiendo con la educación y con el respeto en la igualdad. Eso es fundamental. claro, y ahí va mi siguiente pregunta. Tú desde tu obra, desde tu propuesta literaria, ¿en dónde la situarías para romper precisamente esos tabús? ¿Es hablando de ello o también existe alguna forma en la que tú has encontrado de cómo poder acercarte a las personas y acercarles este tema que conocen, pero que no quieren saber? Importante. Además, mira, eso justo lo digo en un poema, conocen pero no quieren saber. Me gusta siempre, ninguna de mis presentaciones de libros son iguales, ¿no? Entonces siempre estoy, digamos que innovando y recuerdo que me ocurrió la idea de hace 2 años, antes de pandemia, cuando Deseos Inconfesables, en la segunda edición, presenté el libro y se me ocurrió dar una charla. O sea, era una presentación muy atípica porque daba una charla y se llamaba Fuerza de Mujer, Deseos de Hombre, sin tabúes. Entonces era una charla donde yo por mi profesión y por mi formación académica también, trabajo mucho la autoestima en el ser humano. Me gusta mucho porque creo que es la columna vertebral de todo, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una charla donde después hace un cuestionario donde hablamos de todo tipo de tabú. Entonces, era muy participativa porque gente de todas las edades, primero, tú notas cuando estás en una conferencia y están como allí apagaditos, ¿sabes? Detrás, tímidamente asomaban la mano. Cuando ya el tema se pone un poquito más candente, pues entonces se me van a participar. Y me pareció maravilloso que personas, como te dije antes, de muy avanzada edad, que fueron a conocer Deseos Inconfesables en ese momento, me preguntaban, oye, y eso es verdad, porque en mis tiempos la masturbación femenina era un tabú. Yo era uno de los tabús que tenía, la masturbación femenina, el pensar que ser lesbiana o gay era un pecado capital y te iban a cortar, bueno, la vida. Entonces, después, otro tabú que había, perdón, era, por ejemplo, el sexo después de los 50, ¿saben? Entonces, ciertas cosas que además que son dudas que tienen las personas. ¿Y por qué no hablarlas? Porque la hablamos, yo no soy psicóloga, pero es verdad que yo hablaba desde la parte de mis escritos, desde la parte de la autoestima, ¿no? Y fue maravilloso esa conferencia y esa participación. Al final, les hablo mucho en mis presentaciones de libro, cuando voy a dar charlas, sobre todo con gente joven. Y entonces al final les hago un cuestionario donde hago que se descubran sus puntos fuertes, sus puntos débiles,
para que se puedan amar y descubran que son maravillosos, porque somos un ser único y maravilloso, Daniel. Entonces es importante que lo tengamos muy, muy claro. Claro, totalmente de acuerdo, pues somos tan únicos y maravillosos que pues nunca terminamos de explorarnos a nosotros mismos. Somos un mapa sin Total. fin, entonces también referente a eso me llama mucho la atención esto que comentas de precisamente esas dudas, ¿no? Esa gente que a lo mejor toda su vida vivió reprimida por esas mismas construcciones sociales y cómo llegan a este momento de liberación, que es una de las invitaciones que yo también le quiero dar a toda la gente que nos esté viendo o escuchando, que si bien sabemos que existe y sabemos que hay todavía mucho peso en ese tipo de temas, pero para eso está la literatura, para eso está esa privacidad entre la persona y el libro. Entonces me parece fascinante y también increíblemente maravilloso también para agradecerte a ti por escribir esos temas, porque quizá mucha gente no se anima a hablarlos, pero puede encontrar en algo que ya está escrito ese diálogo para sí mismos. Entonces yo creo que es algo que hay que agradecer mucho a esos escritores, a escritoras como tú, que lo hacen y lo publican y que no se dejan pese a esas construcciones. Y también comentarte, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que existe ese diálogo entre, por ejemplo, lo que es ya el escrito y una persona que a lo mejor está en su cuarto o en una oficina que se lo está leyendo y que puede tener esa comunión privada de lo íntimo con tus libros? Sí, sí, rotundamente. Mira, de hecho, primero que cuando escribimos, sabes que los libros ya no son nuestros poemas no son nuestros, son de vosotros al fin y al cabo, ¿no? Mis escritos son, me decía un señor español, poeta también, dice, tus escritos, además cuando yo empecé, dice, son únicos y me encantan porque tú no haces un poema, tú escribes un poema, pero pueden ser miles de poemas, porque de uno como lo recibe en el momento que se entra, en el momento que se encuentra emocional, en el momento sexual, en el momento social también, porque todo influye, Daniel. Entonces, depende de cómo te encuentres, puedes leerte un poema y decir, uff, es que me he peleado con esta, pues, esta que me cuenta ahora. O decir, wow, cuando llegue a mi casa esta noche, madre mía, voy a hacer bombos y platillos, voy a comprarle flores, voy a poner un vinito, voy a charlar con ella de qué le gusta, vamos a cambiar un poco las cosas, esa monotonía, ¿no? Entonces, mis libros están allí y de verdad que son como muchas cosas, ¿no? Para cada uno, en el momento que se encuentre cuando lo lea, por supuesto. Excelente, pues sí, invitar de verdad a todos aquellos que nos estén viendo y escuchando que se acerquen a este tipo de literatura y sobre todo a la literatura de María Piña, porque estoy seguro que se van a encontrar con una increíble sorpresa, el hecho de poder sentir esa conexión en algo tan íntimo para nosotros como seres humanos y que todos hemos experimentado, como bien decías al principio, no importa tu sexualidad ni tu orientación o preferencia, la sensualidad está en todo y en todos. Entonces, como algo tan íntimo que forma parte de una experiencia común, pues invitar a que puedan conectarse con ese tipo de literatura, porque claro que te da muchísimo y te brinda principalmente estas emociones que quizás otro tipo de textos no te podrían ofrecer y que aquí encuentras esa conexión con algo que es tan tuyo y que a la vez es tan de los demás. Entonces, no sé si... Y sobre todo descubrirte, conocerte también, ¿no? Es como ese autoconocimiento tan necesario. Si yo no sé qué me gusta, ¿cómo puedo exigir que me hagan lo que me gusta? Claro, No sé, como que un poquito absurdo, ¿no? No sé, y lo que decías también es erotismo, sensualidad, todos tenemos esa chispa de sensualidad, esa chispa de erotismo, y en mis escritos también, por ejemplo, en este último libro de Susurros al Oído, que además está ilustrado, luego te lo enseñaré, en los poemas de María Piña, independientemente de que no hable de una escena erótica, digamos, propiamente dicha, ¿no? Puede ser una despedida, un adiós, siempre hay esa pizca de erotismo, ¿no? Esa pizca de amor, de esa entrega, esos amores que duelen, ¿no? Pero que están. Entonces, ahí lo dejo. sí, claro, construirse uno mismo, conocerse para amarse, porque también es eso, ¿cómo puedo saber cuando hay algo que no debería de suceder o cuando algo que no me gusta si no me conozco, si no me exploro a mí mismo en ese sentido? Porque es súper importante para exigir el respeto a los demás, que tú conozcas cuáles son tus límites de respeto, que tú conozcas precisamente esa libertad y que te sientas completamente tú
al momento de poder estar con otra persona, que es algo importantísimo y que yo creo que si más gente lo entendiera, y que yo espero que en este cambio generacional que se aproxima, más gente lo entienda, pues podamos poco a poco ir erradicando con esos problemas como lo que bien tú decías, del abuso, la violencia de género, cuestiones que ya no deberían de existir en este mundo y que espero que con esta semillita, con este granito de arena que tú pones, que estoy seguro que va a dar toda una vuelta, va a ser todo un efecto mariposa, porque estoy segurísimo que mucha gente ahorita va a leer estos libros y van a poder también poder compartir ese discurso, recibirlo, transformarlo a su manera y poder compartirlo con otras personas, y al final que Sí, todos es muy andemos importante. sintonizando en eso. Entonces, Eso que decías también. Sí, ese adelante. es también la violencia de maltrato. Yo como bien sabes, también trabajo mucho y alzo mucho la voz en contra de todo esto. No solamente el maltrato físico, esas muertes que nos matan y nos queman el alma cuando nos enteramos, sino el maltrato psicológico, el maltrato digamos, ese pasotismo, como decimos aquí en España, ¿no? De lo veo y como no es conmigo, no me importa, paso. O sea, no, estamos con un individualismo, Daniel, a un nivel que es muy triste, como nos congelan el alma, el corazón. Y entonces, por eso es tan importante incidir en esta línea, como en todo, pero sobre todo en esta, en la educación de los pequeños, desde los colegios, los institutos, esas jóvenes adolescentes que creen que se van a comer el mundo como todos creíamos a su edad, pero las cosas han cambiado muchísimo. Tenemos que aprender a vivir con esto de las redes sociales, pero enseñarles también que son buenas en la medida que lo usamos, damos un buen uso. Entonces, ese discurso es muy importante, y hacerles ver a esa juventud que todo lo que brilla es oro, que todo lo que dice te quiero no te quiere, que hay muchas cosas detrás también. Entonces, eso va únicamente de la mano de la educación y el respeto, pero la educación que va en casa junto con los colegios también, y el respeto es súper importante, que cuando yo diga que no, es no, pero cuando él diga que no, también es no. O sea, aquí la igualdad tiene que ser igual, valga la redundancia, no en ese sentido. Entonces, es súper importante la educación en el sentido de la violencia de género. Claro, y sobre todo lo importante que es, por ejemplo, bueno, para ese objetivo que es la educación, lo que es la lectura y por ejemplo, pues cómo podemos hacer la lectura Por si no supuesto. existen esos libros porque tú tan increíblemente nos proporcionas, porque es eso, la lectura, bueno, por lo menos en lo que es el centro literario siempre hemos defendido la idea de que la lectura siempre te va a generar empatía, empatía hacia otras Y circunstancias, conocimiento, y mucho conocimientos, conocimiento. ajá. Y dice mi madre siempre me decía de pequeña, María, el saber no pesa, no ocupa lugar. Entonces, venga. Así es, conocimiento y empatía para poder observar esas otras dimensiones que a lo mejor no conoces, saber la historia de a lo mejor un escritor o de un protagonista que es muy diferente a ti, y poder por un momento y a través de esa ficción empatizar y conocer eso que más adelante en la realidad tú puedas llevar a cabo como una construcción personal, y me encanta que pueda existir ese tipo de literatura y que el trabajo que tú haces lo estés enfocando hacia eso, porque es tan importante y es fundamental para tanto generaciones futuras como para las personas que a lo mejor podrían decir que su tiempo ya pasó, pero que aún siguen cargando con ese tipo de circunstancias que les permita Sí, liberarse, ¿no? que no se sienten, claro, no son libres todavía. Entonces, Es una pena. pues Es una entonces, pena que te lo dicen bajito, bajito ahí, plan, María, qué bien, me ha encantado, wow, cómo lo dices. Pero después de cara a la galería, aquí en mi claro, sitio, yo digo, hello, es como que, por favor. claro, hay que Pero bueno, vivirlo, no no estamos tenemos que para vivir, entenderles. no tenemos tanto tiempo para vivir dos vidas, solo tenemos una. No. Entonces, pues bueno, antes de cerrar me gustaría que tú nos hicieras, para todos nuestros lectores, que nos hicieras dos recomendaciones de lectura, dos libros que a lo largo de lo que tú has vivido nos recomiendes precisamente sobre este tema, algo que tú recomiendes que los demás puedan buscar para iniciarse en estas temáticas y poder poco a poco sentirse tan bien como lo hemos estado platicando en esta sesión. Pues mira, hay el diario de Anaïs Nin me encanta esa mujer, rompió muchísimos tabúes, la forma de decir las cosas, esa sí que era una adelantada a su época, la Anaïs. Después también pueden buscar sobre Colette, la parisina que escandalizó París también en los años 20. Y después hay una escritora
que no es novelista, escribe básicamente de novela, es cubana, de origen cubano, radicada, no sé, está en París ahora viviendo, que es Zoe Valdés. Yo leí un libro de ella, bueno, me encanta su literatura, y yo leí un libro que me marcó muchísimo, porque habla habla con una sensualidad y con una realidad y un respeto. Es Zoe Valdés, y recomiendo de Zoe Valdés todos, pero a mí me encantó Te di la vida entera. Es un libro que, vamos, volvería a leer, no sé si lo conoces, pero me encantó. En este punto de esa sexualidad, ¿no? Como ella comenta esas historias, como las vivían allí en los burdeles cubanos, con esos extranjeros, ese amor, a mí me maravilla de Valdés, entonces la recomiendo muchísimo. Sí, claro. Junto con Anais Nin, junto con Colette, bueno, y muchísimos otros, ¿no? De la literatura erótica. Sí, y después es verdad que hay muchos escritores, por ejemplo, la generación del 27 de aquí de España, que también tocan la literatura erótica. Entonces, es cuestión de buscar un poquito. Pero siempre esta literatura erótica de la que yo hablo, de ese ¿no? Yo te cuento esto, pero tú a ver qué entiendes en tu mente, ¿vale? Como te decía antes, ¿vale? Es así. Pero lo que no recomiendo son esa literatura, mal llamada literatura erótica, que plasma con una crudeza esas palabras y esas imágenes, que no comulgo con eso, la verdad, con todo mi respeto, ¿eh? Como decía Borges, dijo Borges, hay un libro para cada lector, pero en este caso yo no comulgo porque no me gusta. Creo que es más bonito ese momento de mejor voy a esperar, ¿no? En lugar de ver venir. Sí, bueno, de hecho los que mencionas ya los anoté, también tengo tarea para leer. Soy Valdés, sí la conozco, sí. He tenido oportunidad de leer ese libro en la carrera, me acuerdo muchísimo, y también, o sea, es total una experiencia. ¿Cuál? ¿El de Zoe? El que de ese Valdés, el que nos comentaste, me acuerdo mucho de cuando lo leí en la carrera, también fue como abrirte a un mundo de posibilidades, porque ¿sí? Siempre te enseñan, ¿no? Que la literatura es de estos escenarios fantásticos, que la literatura siempre va a hablar de estas cuestiones que a lo mejor nunca pasan, pero no es así. La literatura también habla de estas historias, y a veces incluso las sientes más cercanas a ti, y eso te hace disfrutarlas más. A mí me encanta, y me encanta leer ese tipo de literatura. También yo promulgo mucho la idea de leer la literatura homosexual aquí en México, que hay muchísima y que mucha gente no lee por lo mismo, de que es un tema tabú, que no se habla. Pero mismos tabúes. Pero que es fascinante, es increíble poder leer esas otras narrativas, ver esas perspectivas que no puedes vivir, pero pues no puedes saber. Pues en esa línea a mí me surgió hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, justamente para mí, no lo hice, digamos, premeditado, ¿no? Fue que estaba, como me llega en cualquier momento, me pongo a escribir donde esté fregando o conduciendo, me lo grabo, lo que sea, ¿no? Y entonces me nació hace unos 3 años, me parece, un poema que cuando lo leí me di cuenta que era un poema de amor del mismo sexo. Y te prometo, Daniel, que me sentí tan bien. Digo, quizás si quisiera escribirlo con esos tabúes que aún arrastra una de esos antepasados, seguramente lo hubiera escrito, hubiera pensado, Dios mío, como y me sentí tan bien de cuando lo repito, y tengo amigas lesbianas, tengo amigos gays, me dicen, María, gracias. Digo, es que me parece maravilloso. Es que es una realidad como respirar. Entonces, es bonito, y me sentí tan bien cuando lo escribí, y también me sentí bien, sobre todo, Daniel, cuando me sentí libre de poder leerlo o recitarlo sin vergüenza. Claro, es que es eso, y al final la literatura tiene que ofrecernos esos espacios de libertad para poder compartirlos, y que también más gente pueda entrar a ellos y también se sientan libres. Entonces, pues muchas gracias. Yo creo que con esto cerramos, pero ojalá pudiéramos, que no sea la última, por favor. Ojalá podamos seguirnos conectando. Fue increíble. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Espero que puedan llevarse un poquito de esta charla, y sobre todo, antes de cerrar, me gustaría que nos compartieras algunas redes sociales también, para yo ponerlas aquí abajo y que te puedan seguir a tus redes sociales para saber más de ti y de tus proyectos. Pues sí, pues muchísimas gracias. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Tengo un canal de YouTube, en Instagram, en Pinterest, en Twitter, en Facebook, porque soy muy activa en Facebook. En todas las redes sociales me pueden encontrar como María Piña, escritora. Entonces, como siempre digo, respondo todos los mensajes, no a la velocidad que
que quisiera la gente, pero sí que intento responderlos todos los mensajes porque creo que nos debemos a vosotros, a quienes nos leen, a quienes nos apoyan con un like, con un comentario, con un buenos días. Entonces, para mí siempre, siempre mi eterna gratitud. Mi último libro se llama Susurros al oído, como bien dijiste antes, está a la venta también en México. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que muchísimas gracias a Centro Isaac Lot de la Centro Literario. Y nada, que me encanta, Daniel. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Y gracias por enaltecer la literatura en general, la cultura y la poesía en particular. Muchísimas gracias desde Córdoba, España. Gracias, abrazos poéticos y como siempre digo, ¡mua! Besos de chocolate para ti también. Muchas gracias, increíblemente. Bueno, pues aquí estamos, también nos pueden seguir como Instagaxolot, todas nuestras redes sociales y pues muchas gracias por estar aquí. Con esto damos terminada esta sesión de Tu Canto, Tu Voz. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Buenas noches.